Buen día. Vamos a terminar este capítulo número 10 de controles administrativos con los temas contemporáneos relativos al control. El control es una función gerencial muy importante y a continuación vamos a hablar de 4 de los problemas que enfrentan los gerentes de hoy en este terreno. El número 1, las diferencias interculturales. El segundo sería las condiciones de seguridad en el ámbito laboral. El tercero, la interacción con los clientes. Y el cuarto, la gobernabilidad corporativa. Vamos a iniciar con el primero, que es ajuste de los controles a las diferencias interculturales y la incertidumbre global. Las técnicas de control pueden ser bastante diferentes en cada país. Las distinciones tienen que ver sobre todo con los métodos de medición y la implementación de acciones correctivas. Por ejemplo, en una corporación global, casi siempre los gerentes encargados de las operaciones en el extranjero, pues están sujetos a menos controles por parte de la matriz, debido a que la distancia obviamente dificulta la vigilancia directa de sus supervisores. Y luego también el impacto que ha tenido la tecnología en el control resulta evidente cuando comparamos las prácticas que tienen a este respecto los países tecnológicamente avanzados y los que no lo son. Por ejemplo, los gerentes de naciones donde la tecnología es más avanzada suelen emplear dispositivos de control control indirecto como informes, análisis generados por computadora, además de reglas estandarizadas y la supervisión directa para asegurarse de que las actividades laborales se ejecuten de acuerdo con lo planeado. En cambio, en los países menos avanzados en materia tecnológica, los gerentes tienden a usar más la supervisión directa y una toma de decisiones muy centralizada. Por otro lado, cuando los gerentes trabajan en una nación extranjera, necesitan estar al tanto de las restricciones que existen en ella respecto de las acciones correctivas que pueden poner en práctica. Por ejemplo, las leyes de algunos países prohíben el cierre de instalaciones o el despido de empleados, la extracción de dinero a otra nación o la implantación de un equipo administrativo cuyos miembros no sean nativos. Otro desafío que afrontan los gerentes tiene que ver con la posibilidad de hacer comparaciones entre los datos recopilados para realizar sus evaluaciones. Por ejemplo, una compañía que maquila ropa en Camboya podría manufacturar los mismos productos que una fábrica escocesa. Sin embargo, es posible que en la fábrica asiática, es decir, la de Camboya, se haga un uso más intensivo de la mano de obra que en su contraparte escocesa, con el fin de aprovechar los bajos costos que privan en Camboya. Eso se ve mucho en los países del tercer mundo. Sabemos que las empresas de otros países de primer mundo pues maquilan en donde les salga más barato la mano de obra, y esta diferencia dificulta la comparación, por ejemplo, de los costos de mano de obra por unidad producida, porque obviamente pues siempre va a ser más barato en Camboya. Por último, las organizaciones globales necesitan poner en práctica controles que protejan a sus empleados y demás activos ante problemas y desastres de alcance internacional. Por ejemplo, cuando el terremoto y el subsecuente tsunami golpearon a Japón en marzo del 2011, las empresas tuvieron dificultad para activar sus planes para manejo de desastres. En la muy volátil atmósfera de Medio Oriente, muchas compañías han tenido que evaluar a sus trabajadores en épocas de crisis. Y lo mejor es estar preparados antes de que se presente una emergencia, y eso es lo que hacen muchas organizaciones para proteger lo mejor posible a sus empleados y demás activos en caso de que ocurra una crisis, tal como la estamos viviendo en la actualidad. La diferencia es que, bueno, nosotros, creo que nadie, ¿verdad? Obviamente estaba preparado para esto. Algunos países se preparan más en temas de economía, pero o algunos desastres naturales, efectivamente, los que son más, pues sí, es más probable que suceda en esos países, pues esos están preparados. Pero lo que estamos viviendo en la actualidad,
claramente nadie estamos preparados. En cuanto a las áreas problemáticas en el ámbito laboral, el entorno laboral actual presenta considerables retos de control a los gerentes, desde vigilar el uso que dan los empleados a los equipos de cómputo hasta la necesidad de proteger a todos los involucrados contra trabajadores iracundos que pudieran atentar contra la seguridad del lugar. Los gerentes requieren controles para asegurarse de que el trabajo se realice eficiente y eficazmente de acuerdo con lo que se planeó. En cuanto a la privacidad en el trabajo, les hago la pregunta, ¿ustedes consideran que los empleados tienen derecho a cierto nivel de privacidad en el trabajo? ¿Acaso los patrones podrían descubrir algo importante si es que se ponen ahí a investigar las prácticas de su personal en el área laboral? Muchos de ustedes a lo mejor van a decir, claro, yo tengo derecho a cierta privacidad en el trabajo, y la realidad es que pues los patrones pueden, y de hecho lo hacen, entre otras cosas, leer los mensajes de correo electrónico de sus empleados, aun cuando estén marcados como privados. Creo que sí hemos hablado algo de esto al respecto en las clases. Pueden ver tu Facebook, revisar las llamadas que haces, etc. ¿A qué se debe que los gerentes sientan la necesidad de vigilar las acciones de sus empleados? Pues que en buena medida que estos fueron contratados para trabajar, no para navegar viendo películas o para hacer compras por internet o para estar en Facebook. Vaya, te contrataron para trabajar, no para perder el tiempo. Otra razón por la que los gerentes vigilan el uso que hacen sus empleados de los sistemas de cómputo y correo electrónico de la compañía radica en que no quieren exponerse al riesgo de ser demandados por crear un entorno laboral hostil debido a la transmisión de mensajes ofensivos o imágenes inapropiadas entre las computadoras de los trabajadores. Esta también es una muy buena razón. Yo quiero ver, y tengo el derecho de hacerlo, qué es lo que te mandas con tus compañeros de trabajo por internet, por correo, porque quiero evitar que haya problemas, porque pueden derivar hasta en demandas, no sé, de acoso laboral, hasta de acoso sexual. Esa es la razón. Y por último, los gerentes quieren asegurarse de que los secretos de sus compañías no se filtrarán al exterior. Creo que este es uno de los puntos más importantes. Te vigilo y checo lo que haces porque no quiero que se te vaya a ocurrir andar vendiendo información de mi empresa, que me estés traicionando. Como en un caso que hubo, que creo que también lo hemos mencionado, el de la chica que trabajaba en Pepsi, y pues ya no me acuerdo si trabajaba en Pepsi o en Coca, total que fue a la competencia y les quiso vender información. Creo que fue la que trabajaba en Pepsi y quiso venderse la Coca. Y básicamente eso es por lo que los jefes, los gerentes, vigilan lo que hacen sus empleados. Otro punto es el robo por parte de los empleados. El robo cometido por empleados se define como el usufructo no autorizado de cualquier propiedad de la empresa para uso personal de sus trabajadores, y puede adoptar distintas formas, desde una malversación de fondos o el registro fraudulento de reportes de gastos, hasta la remoción de equipo, refacciones, software o suministros de oficina para extraerlos de las instalaciones de la organización. Pero ¿por qué roban los empleados? La respuesta depende de a quién se le pregunte. Expertos en distintas áreas de conocimiento, que son seguridad industrial, criminología y psicología clínica, tienen diferentes puntos de vista. Quienes se dedican a la seguridad industrial proponen que las personas roban porque tienen la oportunidad de hacerlo gracias a la laxitud de los controles y que las circunstancias lo permiten. Es decir, robo porque se puede, o sea, no hay control, no hay vigilante, no hay cámaras, pues ¿por qué no hacerlo? Los criminólogos sostienen que el robo sucede porque el individuo es víctima de presiones financieras, que pueden ser problemas económicos personales, o se ve obligado para salir de dificultades derivadas de algún vicio que pudiera ser, pues, saldar deudas de juego, el alcohol, etc. Eso dicen los criminólogos. La gente roba porque tiene necesidad de hacerlo para pagar deudas o vicios. Por su parte, los psicólogos clínicos
sugieren que las personas roban porque desarrollan la idea de que lo que hacen es correcto y apropiado. Pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? O también la empresa se lo merece, ellos ganan mucho dinero y si les quito algo de tan poco valor, pues no les va a pasar nada. O porque me merezco esto después de todos los esfuerzos que he hecho, que creo que también lo hemos platicado. Me voy a llevar un paquetito de hojas que acabo es como quitarle el pelo a un gato, o porque, ah, chis, pues yo mira, gano bien poquito y el jefe el carrazo que trae. Eso es la razón por la que los empleados roban. Pero, ¿qué pueden hacer los gerentes al respecto? Los conceptos de control preventivo, concurrente y de retroalimentación, que ya los vimos en la clase pasada, son útiles para identificar medidas tendientes a eliminar o reducir el robo de los empleados. Vamos a ver la figura 10.12 que presenta varias acciones gerenciales posibles. La tienen ustedes en su página 283, controles contra el robo por parte de los empleados. Y ahí vienen los 3 tipos de controles, recuerden. Preventivo, nos dice la palabra, es el que previene. No quiero que me roben en la empresa, ¿qué hago? Bueno, prevengo. Concurrente es el que en el proceso se da y el de retroalimentación es cuando ya sucedió. Veamos nada más un ejemplo. En el preventivo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues implemento mecanismos muy cuidadosos de evaluación de candidatos antes de la contratación. Como no quiero que me roben, pues a la hora que voy a entrevistar gente, le pido, no sé, muchas cartas de recomendación, la carta de no antecedentes penales. En el control concurrente, tengo que tratar a los empleados con respeto y dignidad. Ya cuando están trabajando, no quiero que me roben, entonces los trato muy bien. Aunque a veces, bueno, eso sabemos que tampoco funciona. En el de retroalimentación, nos tenemos que asegurar de que los empleados se enteren de todos los casos de fraude o robo sin mencionar nombres específicos, mantenerlos informados y hacerles saber que ese tipo de comportamientos es inaceptable. Bueno, yo les digo que, no sé, unos muchachos en la escuela el semestre antepasado se robaron unos cañones y ahorita, bueno, pasaron un tiempo en la cárcel y ahorita están vetados de cualquier universidad de la UAC. Se los digo nada más para que lo sepan, ¿sí? Ese es un ejemplo de retroalimentación. Yo les estoy informando lo que sucedió para que sepan las consecuencias. Otro punto es la violencia en el entorno laboral. ¿Qué factores se consideran que están contribuyendo a la violencia en el entorno laboral? Sin duda, algunos de los elementos que participan en el fenómeno son el estrés que sufren los empleados a causa de las incertidumbres económicas, la inseguridad laboral, la pérdida de valor de las cuentas de retiro, las largas jornadas de trabajo, la sobrecarga de información, las interrupciones cotidianas, la imposición de fechas límite imposibles de cumplir y el depender de gerentes poco empáticos. Por otro lado, expertos en el tema citan las características siguientes al hablar de entornos laborales peligrosamente disfuncionales. Y ojo, esto chéquenlo, sobre todo los que están trabajando. Ahí vienen en la página 284. Puse nada más algunos, pero son bastantes puntos para que los lean detenidamente. Si ustedes, los que están trabajando y leen esto, ven que sucede cualquiera de alguno de estos puntos en su trabajo, pues creo que es hora de prender sus alarmas porque puede que estén en un trabajo en donde haya violencia. Número 1, trabajo determinado por tiempo, número y crisis. Número 2, cambios rápidos e impredecibles causantes de la inestabilidad y la incertidumbre que abruman a los empleados. Número 3, el uso de un estilo de comunicación destructivo. Los gerentes acostumbran comunicarse de forma excesivamente agresiva, condescendiente, explosiva o pasivo-agresiva. Ojo con esto. Número 4, un liderazgo autoritario en el que la mentalidad gerencial es rígida, de tipo militar y está siempre en contra de los empleados. Número 5, una actitud defensiva sin posibilidad de retroalimentación. Lo único que cuenta son los números. No me importa nada más que el dinero, la producción. 6, la existencia de un doble estándar en términos de políticas,
procedimientos y oportunidades de capacitación para gerentes y empleados. Vienen otros tantos puntos. Después de leer esa lista, pues seguramente lo último que quieren es que los lugares de trabajo donde va a transcurrir su vida profesional tengan esas características. Sin embargo, las demandas competitivas impuestas por la pretensión de tener éxito en una economía global permanentemente activa ejercen enormes presiones de todo tipo en las organizaciones y sus empleados. Pero, ¿qué pueden hacer los gerentes para erradicar o reducir los actos de violencia en el ámbito laboral? Una vez más, los conceptos de control preventivo, concurrente y de retroalimentación pueden identificar las acciones susceptibles de ponerse en práctica. Lo tienen ustedes ahí en la página 284. Igual, les repito, preventivo previene, concurrente en el proceso y de retroalimentación cuando ya ocurrió. Vamos a analizar uno, por ejemplo, en el preventivo. Usar el modelo de administración por contacto directo para identificar problemas potenciales. Observar cómo se tratan y se relacionan los empleados entre sí. Quiero prevenir, voy y siempre estoy checando el ambiente laboral, cómo se llevan, cómo se hablan mis empleados. En el concurrente, consolidar el compromiso de la dirección con el desarrollo de un entorno laboral funcional. Yo tengo que estar siempre comprometido de que hay programas, hay capacitación, tengan las herramientas adecuadas para trabajar, etc. En el de retroalimentación, comunicar abiertamente los casos de violencia y explicar qué se ha hecho para enfrentarlos. Lo mismo. En la empresa se pelearon hace tiempo algunas personas, se les corrió y pues obviamente nunca se les va a dar carta de recomendación y jamás van a volver a trabajar en, no sé, en cualquier empresa perteneciente a nuestro grupo, por ejemplo. Eso pudiera ser, entre otras cosas que vienen aquí. Vamos al siguiente punto, que es control de las interacciones con los clientes. Es probable que no haya una mejor área para visualizar la conexión entre planeación y control que la del servicio al cliente. La cadena de servicio-utilidad es la secuencia de servicio que va de los empleados a los clientes con el propósito de generar una utilidad. De acuerdo con este concepto, la estrategia que sigue la compañía y su sistema de entrega de servicio influyen en el trato que se establece entre empleados y clientes. En otras palabras, los factores mencionados definen cuán productivos son los empleados al proporcionar el servicio y cuál es el nivel del mismo. Recuerden que hemos hablado, infinidad de veces acerca de este tema de los clientes. Aquí el concepto de cadena, recuerden, son eslabones, servicio, utilidad. También recuerden cuál es el primer cliente para una empresa, sus trabajadores, ¿sí? Entonces, pues obviamente si trato bien al trabajador, él va a tratar bien al cliente y como consecuencia la empresa va a tener utilidades. Es así de simple. Nos vamos al último punto, que es la gobernabilidad corporativa. Este es un sistema utilizado para regir una corporación de manera que los intereses de sus propietarios estén protegidos. Esto se usa más en Estados Unidos y en Europa. Pero lo tenemos que ver y básicamente consta de 2 puntos, que es el papel de los consejos directivos el primero, que originalmente el propósito de esos consejos directivos era tener un grupo independiente del cuerpo administrativo encargado de vigilar los intereses de todas las partes involucradas con la empresa, pero que no estuvieran involucrados en el manejo cotidiano de la organización. Sin embargo, esto no siempre se logró. Con frecuencia, los miembros del consejo gozaban de una relación muy cómoda con los gerentes en la que ambas partes se protegían mutuamente. Entonces, pues obviamente esto no les convenía porque no eran objetivos a la hora de hacer su trabajo. Y bueno, ese arreglo
se modificó gracias a una ley que se llama Sarbanes-Oxley, que impuso mayores demandas para que los miembros de los consejos directivos de las empresas estadounidenses que cotizan en la bolsa hagan lo que se espera de ellos y tengan el poder de hacerlo. Y bueno, eso es básicamente lo que tendrían que hacer o el papel del consejo directivo. Gracias a esa ley, ahora sí hacen su trabajo de forma objetiva. Y el último punto es la generación de reportes financieros y el comité de auditoría. Hoy en día se requiere que los gerentes de alto nivel certifiquen los resultados financieros de una empresa. Estos cambios han permitido que haya información más confiable y precisa sobre las condiciones financieras de la compañía. Gracias a también esta misma ley, Sarbanes-Oxley, que pues demanda esa mayor apertura y transparencia en el manejo de la información financiera corporativa. Ya podemos tener más confianza en los números de la empresa porque ya los obligan a que los compartan, a que estén abiertos y uno pueda saber cuál es la situación de la misma. Bien, chicos, hasta aquí terminamos este capítulo 10. Recuerden, por favor, que si tienen alguna duda de estas 3 clases que tuvimos en la semana, me pueden mandar un mensaje por la plataforma. Yo de todos modos voy a estar en línea los viernes de 10 a 11, pero independientemente de que sean los viernes, ustedes me lo pueden mandar cualquier día y yo los voy a estar checando. La otra semana, no, esta misma semana vamos a hacer unos ejercicios que ya les iré diciendo y luego en la próxima seguimos con el módulo de técnicas de planeación y control. Muchas gracias, nos vemos.